Nos están matando y no tenemos a ningún salvador. Pero, ¿puede acaso el genio del mal ser la salvación o algo peor? El Perú está en crisis y no es una crisis cualquiera o la crisis de siempre, una crisis de corrupción o de inflación despampanante o de más casos, sino más bien una crisis de violencia. La violencia cruzó una línea que nadie pensó que podía pasar. Literalmente han tocado lo más sagrado que teníamos. Han tocado Armonía 10. Un brutal asesinato a manos de delincuentes extranjeros y locales ha desatado la furia del pueblo. La gente ha salido a las calles con un grito que estremece. ¡Nos están matando! El Estado, mientras tanto, se muestra incapaz de hacer algo. Políticos incompetentes, un sistema judicial podrido y periodistas que condenan la mano dura. Desde sus casas, con seguridad privada o estando allá en Madrid. A ti te digo, miserable, Marcos Cifuentes. Y es en este clima de desesperación donde surge la pregunta: ¿acaso necesitamos a un monstruo para acabar con otro monstruo? Y ahí es donde el hombre, la leyenda, hablamos del genio del mal, el tío Vladi, volvió a aparecer. ¿Qué llantero? ¿Llantero el que iba a vulcanizar el país? Vulcanizar, balcanizar, viejo huevetas. Oye, El que necesita un llantero eres tú. ¿y yo por qué? Para que te parche la próstata, viejo meón. Pero lo está haciendo desde TikTok, estando desde la cárcel, en donde su cuenta ha causado mucho furor y está creciendo fuertemente, con videos, imágenes que llegan a los millones de vistas. Es que hemos llegado a una situación tan desesperada y tan oscura que muchos están buscando requerir de volver a sacar a este monstruo de la cárcel, porque puedes decir todo lo que tú quieras del tío Vladi, que era un corrupto y de los peores, que era un asesino, que era un manipulador, un mentiroso, un maquiavélico, mujeriego, que le gustaban las vedettes y muchas más cosas. Pero él era efectivo en hacer sus maldades, como lo que hizo en derrotar el terrorismo y muchas cosas más. Pero ahí cabe la pregunta: ¿realmente Montesinos es la solución que necesitamos? ¿O estaríamos firmando un pacto con el diablo, el cual a largo plazo nos terminarían metiendo la rata? Bueno, en este video vamos a hacer un ejercicio mental en donde veríamos qué pasaría si Montesinos llega a la presidencia el 2026. Pero primero, para entender este escenario fantasioso, hay que analizar primeramente cuál es la personalidad y la psicología de este monstruo, para luego hacer el ejercicio mental. Veámoslo. ¿Me transmite su lapicero? ¿Para qué? Hacer unos apuntes. Mejor con este, porque vas te estoy grabando. Vladimiro Montesinos, el titiritero del poder. Si Montesinos fuera un personaje de película, sería el villano digno de películas de James Bond. Es que su vida fue tan alucinante que cuesta creer que realmente existió, y su historia, y lo dejó llena de sangre, traiciones y corrupción. Un verdadero titiritero del poder, una estrategia sin rostro, un arquitecto del miedo. Vladimiro Montesinos no era un político común, no necesitaba discursos grandilocuentes ni aplausos, era un estratega frío y calculador que movía los hilos desde sus sombras. Su mente era una máquina de análisis, manipulación y control absoluto. Su personalidad combinaba narcisismo, paranoia y pragmatismo extremo. No tenía una ideología firme, solo una lealtad inquebrantable a su propia supervivencia. Sabía que el poder no se gana con votos, sino con información, chantajes y dinero. Hombre, una más y te grabo calato y te cuelgo en Cholotú. ¿Estamos? Muy bien, Alejandro, grabando. Muy bien. Y ya sabes, tú niega todo, tú solamente di que no, nada más. Pero toda esta personalidad tiene un origen. Y es que, como diría nuestro querido Jaime Bailey, citando a varios libros biográficos, el momento crucial de la vida de nuestro querido Vladi tenía nombre y apellido. Estamos hablando de su padre. Lo que pasa es que Montesinos, él tuvo un abuelo, que él fue un hacendado muy rico y con mucha plata, pero su padre era un huevonazo, que lo perdió todo por ser alcohólico, por ser vago. Y cuando Montesinos, el pequeño Montesinos, todavía estaba en la escuela militar, a un chibolito, a un guaguita, lo habían llamado en su natal Arequipa a la casa de su padre, en donde le habían informado que su padre estaba muerto. Entonces el pequeño Montesinos fue, vio a su padre, el cadáver, y ¿qué es lo primero que dijo? Dijo esto: este hijo de puta no va a truncar mi carrera. Entonces agarró su bolsillo y sacó un papel, y ese papel decía un mensaje que su padre le quería mandar a su hijo, y decía simplemente esto, unas pocas palabras que cimentaron toda su vida: hijo, jamás mueras pobre. Y así es como nuestro antagonista, nuestro villano Montesinos, iría a tener esas palabras marcadas en la frente, y lo siguió a rajatablas, pero bajo los peores escrúpulos. Y así fue como nuestro joven Montesinos se dedicó a destacar en la academia militar, pero no físicamente con ejercicios, porque nunca fue bueno para eso, sino más bien con inteligencia, con estudios y con gran intelecto. Ahí es donde él entendió que las reglas estaban para romperse y que el poder no se gana con fuerza bruta, sino con inteligencia y chantaje.
así es como pasó de espía en el gobierno de Velasco Alvarado a espía de la CIA y luego cayendo en desgracia en la cárcel y por traición. El tipo no se rindió, más bien él se reinventó. Estando en la cárcel año y medio, tenía un coeficiente intelectual tan alto que en la misma cárcel estudió Derecho y luego se tituló y empezaron a abrírsele las puertas. Descuida, mamá, hoy las facultades de leyes gradúan a 2.1 abogados por cada habitante del país. Mira. Soy experto en litigio. Acaban de aprobarme en la barra. En donde pudo llegar a ser abogado de los famosos NARCOS. Especialmente hablamos del capo Avaristo Porras Ardilla, al cual era un capo colombiano que estuvo atrapado en el Perú, en donde él lo asesoró para poder sacarlo del Perú. ¿Y qué es lo que hizo? Se preguntarán. Fingió que tenía una apendicitis y en el hospital, nuestro amigo Vladi, como cuenta Jaime Bailey, se dedicó a coimear a todos los guardias, los doctores, las enfermeras, y fue como lo sacó en un sarcófago en su carro, lo llevó al puerto del Callao, una avioneta y para adelante. Y según cuentan, se ganó su primer milloncito. Y es con todo esto aprendido, desde sus inicios como espía militar, aprendizaje en contraespionaje, infiltración, guerra psicológica y luego argucias legales para defender a los poderes corruptos, donde Montesinos ya tenía la maestría suficiente para poder gobernar al país, pero desde las sombras. Y ahí es donde conoció a su partner favorito, al Dream Team. Hablamos de al Chino Fujimori. ¡Vamos ahí! Juntos somos dinamita. Sí, señor. ¡Eso! Y nos enfrenta ¿Quiénes son? Chino y Pelao. Y es ahí donde Montesinos llegó a su prime, recopilando información de políticos, jueces, militares y empresarios. No había secreto que no pudiera usar a su favor. Era el arquitecto del miedo y la corrupción. Montesinos entendía una regla clave. No necesitaba ser el presidente, solo necesitaba controlarlo. Y la historia es conocida. Montesinos hizo famoso no solo por los Vladivideos chantajeando a todo el país, sino también por su eficiencia en destruir a otros monstruos casi igual a él. Hablamos del terrorismo, Sendero Luminoso, en donde con escuadrones de la muerte a cualquier precio los exterminó. Estamos hablando del Comando Colina y otros grupos más, los cuales, para algunos, pacificó el país, pero para otros, y la gran mayoría, fueron crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, por su propia personalidad tan narcisista, él mismo cayó. Y ahí es donde empezó el principio del fin, donde su arrogancia lo cegó. Montesinos no cayó por falta de inteligencia, sino por exceso de confianza. Creyó que su red de corrupción lo hacía intocable, pero su error fue grabarlo todo. Y ya, la historia es conocida. Los Vladivideos lo hundieron, dejando un rastro imposible de borrar. Dando mis VHS. Ahí está. Doc congresistas, Doc generales, Doc Kenji su perro, Doc Timoteo. Todos entraron acá. ¿Qué más puedo decir? Montesinos era un verdadero genio del mal. Un hombre sin escrúpulos, maquiavélico, sin ideología, sin ninguna creencia, más que sí mismo. Entonces ahora preguntémonos, ¿este mismo hombre, este mismo monstruo, sería capaz de hacer algo por el Perú? ¿Por esta situación de inseguridad total? Bueno, ahora mismo vamos a verlo. Pero primero, analicemos cortamente qué está pasando y a qué enemigos Montesinos se enfrentaría. Perú en caos, delincuencia, crisis, todo mientras que Dina rejuvenece su flor. Hoy Perú vive en una crisis de criminalidad sin precedentes. Bandas como el Tren de Aragua y los gallegos han convertido las calles en zona de guerra. El Estado no responde, la policía está desbordada, los jueces liberan a delincuentes y la corrupción impide cualquier reforma real, mientras nuestra querida bandida, la Dina Boluarte, está más regia que nunca. Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria. Mientras tanto, los pseudoacadémicos, pseudointelectuales como los medios progres y caviares siguen condenando la mano dura, pero nunca ofrecen una solución efectiva, una solución que alguna vez haya funcionado fuera de sus estúpidas universidades. Y es esta situación que ha hecho que la gente ya no confíe en el sistema, ni siquiera en la democracia. Entonces los peruanos, en esta situación, están viendo que quizás un monstruo pueda salvarnos. El renacer del monstruo, Montesinos, se vuelve tendencia. En las redes sociales, especialmente en TikTok, ha salido su propia página de Montesinos, en donde está causando furor, con videos, imágenes, con millones de vistas, en donde hace discursos manipuladores y frases maquiavélicas, básicamente sacadas del manual del pendejo. Tácticas que están haciendo convencer a muchos jóvenes y emprendedores frustrados,
porque ya lo están viendo como un genio incomprendido que supo manejar el país con mano dura y que realmente no quería hacer nada de lo que hizo, ninguna de esas cosas malas. Así es como en ese universo alterno la popularidad de Montesinos y sigue aumentando hasta el punto que su cuenta llega a millones y millones de vistas y seguidores, y entonces empieza a haber marchas y empieza a haber desde el Congreso partidos políticos y bancadas que van a buscar sacar a Montesinos de la cárcel, y lo lograrán, y justo lo lograrán para la presidencia del año 2026. Montesinos presidente, la ficción se vuelve realidad. Entonces Montesinos sale de la cárcel y, uniéndose a alguno de esos partidos truchos o chichas, llega a la presidencia del año 2026. Aquí cito nomás. Y lo primero que hace es desmantelar lo que no sirve en el Perú, o sea, la democracia. Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. Con un manual infalible de control total. Ganarse la población con un golpe relámpago contra la delincuencia. Hablamos de reinstalar escuadrones de la muerte y aplicar la guerra sucia contra bandas criminales, o estrategias como espionaje y contraespionaje a lo grande. Ante esto, los líderes del Tren de Aragua y los gallegos son infiltrados, sobornados y exterminados. Entonces reaparece el Comando Colina versión 2.0, liderado por Sideral Carrión. Pero el comandante Luján Carrión, a diferencia del primer grupo Colina, aplicará tácticas aún más brutales, apoyados por la cibertecnología. Posteriormente, para seguir ganándose el amor del público, aprobaría la pena de muerte para delincuentes reincidentes, sacando al Perú del Pacto de San José, sin miedo de lo que dirá a nivel internacional. Y eso no es todo. Montesinos seguiría más y más en su misión de controlarlo todo. Y para ello reestructuraría el Estado a su manera. Entonces los jueces, fiscales y policías, más parroquianos y corruptos, recibirán una invitación para cooperar o desaparecer. Los medios de comunicación serán tomados y se acabará la llamada prensa libre, quedando solamente los voceros del régimen. Pero a nivel internacional no será tan malo, porque obtendrá el apoyo de Trump, gracias a que se comprometerá a apoyar al Trumpas en la lucha contra la delincuencia y la inmigración ilegal, básicamente atacar a las bandas venezolanas, pero también mantendrá buenas relaciones con China, porque Montesinos es un gran maquiavélico y sabe que lo mejor es trabajar con todas las potencias. Y Montesinos se ganará el favor de la gente, porque sí, cumplirá. Destruirá a la delincuencia, aunque a un costo terrible de muchas, miles de vidas inocentes. Aún así, la gran mayoría de peruanos estarán agradecidas, casi al mismo nivel que Bukele en El Salvador. Y ¿cómo habría de culparlos? Habiendo tenido una presidenta que ante tantos asesinatos, ante tanta desgracia, ¿qué es lo que más hacía? Operarse la ñanga o arreglarse la florcita. Empanadas. Sin embargo, los peruanitos se darán cuenta que la cura será peor que la enfermedad. El costo de la seguridad, de dictador a emperador. Pero si algo nos enseñó la historia es que Montesinos nunca se conforma con poco. Su narcisismo y ansia de control lo llevaría a transformar al país en un estado policial sin retorno. Adiós a la democracia, hola a la dictadura total. Congreso disuelto, poderes desconcentrados en sus manos, sistema de espionaje masivo, todos vigilados, nadie escapa de su control. Y sería un sistema bastante estable porque Montesinos construiría una red de corrupción y clientelismo poderoso. Empresarios aliados al régimen recibirán contratos millonarios. Básicamente el Perú se convierte en una mafia gubernamental donde Montesinos y sus círculos lo controlan todo. Un país aún más chicha y estupidizado. Básicamente Montesinos utilizaría la estrategia que usó en los 90, estupidizar aún más a nuestra población y nuestros medios de comunicación. Así como en los 90 la televisión se llenó con cómicos ambulantes, con más fotos y más vedettes, haría lo mismo. Básicamente tendríamos Hablando Huevadas y a Macanaki las 24 horas en televisión. Y esa cultura chicha entraría aún más en la televisión, que no tendríamos a los streamers como Dialis o Cristo Rata o estos de acá haciendo sus programas en todos los canales a nivel nacional, mostrando fotos, tetas y pura chela y demás tonterías. Todo para encubrir sus fechorías y mantenernos en la sombra. Sin embargo, la población empezará a despertar, pero ya será demasiado tarde. Al inicio la gente aplaude su mano dura, pero pronto se da cuenta que el miedo ha reemplazado la libertad y que nos estaremos volviendo más estúpidos de lo que ya somos. Sin embargo, cualquier intento de protesta es aplastado sin piedad. El Perú deja de ser una nación democrática para convertirse en un feudo criminal donde solo sobrevive quien le sirve más al tirano. Es que sí, Montesinos sería eficaz para acabar con la delincuencia, pero ¿a qué costo? El costo sería convertir al Perú en una prisión sin muros. Ahí es donde viene la pregunta a todos nosotros: ¿realmente queremos pagar este precio?
Es que el problema no es ni Montesinos, ni Antauro, ni ninguno de estos loquitos, porque siempre van a haber loquitos y monstruos. El problema es que básicamente nos hemos vaciado de políticos. Perú es uno de los pocos países que carece de políticos, que carece de líderes con inteligencia, valentía y visión clara de cómo funciona el mundo. Estamos llenos de un montón de improvisados, un montón de estúpidos, de mediocres, de incompetentes que se han quedado en el pasado y no saben qué problemas abordan actualmente y mucho peor, cómo sacar al Perú adelante. La historia reciente nos ha mostrado que cada crisis genera una solución desesperada. Primero Fumala, luego Castillo y ahora de regreso a figuras como Antauro. Montesinos no sería una excepción en este ciclo de descontrol y desesperación, porque Montesinos es el reflejo de un país sin opciones, un síntoma de nuestra crisis de liderazgo. Mientras no aparezca un líder fuerte, pragmático y con valores, vamos a seguir repitiendo la misma historia. No tenemos un Lee Kuan Yew, un Bukele, porque los peruanos hemos normalizado que la política sea un show barato de payasos, ladrones y populistas. Si queremos un país distinto, necesitamos algo más que solo quejarnos. Necesitamos formar líderes reales. ¿Qué debemos hacer? Montesinos podría acabar con la delincuencia, sí, pero al costo de destruir todo el país. Si los peruanos solo buscamos seguridad sin pensar en las consecuencias, vamos a repetir el ciclo de dictaduras, corrupción y populismo que nos ha hundido durante décadas. La solución no es Antauro, no es un Montesinos 2.0, no es seguir eligiendo entre el menos malo. La única solución real es generar líderes con la capacidad de aplicar orden, pero con visión, desarrollo, sin caer en la corrupción o ser unos monstruos. Y luego ser realistas. Realmente, actualmente no hay ni un solo partido político o un político ya boomer, ya treintañero, ya en teoría con experiencia que nos puede sacar de ese problemón. Así que nosotros los jóvenes es nuestra responsabilidad de que en unos 10 años poder prepararnos y poder sacar a este país adelante. Y les digo de verdad, porque no hay otra opción. La tercera guerra mundial se está acercando, así que emigrar a los Estados Unidos, Europa, que ahora mucho peor con Trump, se ha vuelto imposible. Así que básicamente lo único que nos queda es resolver y arreglar a nuestro querido Peruquistán. Y bueno chicos, ahora sí me despido, muchas gracias por ver este video, compartan, denle like y seguimos por más.